Día de Reyes de 1997. En una casa familiar de Segovia, dos hermanos, estudiantes de la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid, desaparecieron simultáneamente. Dos hijos brillantes, orgullo de sus padres, que habían entrado con honores en dos de las mejores universidades del país. Desde el día en que supuestamente regresaban a Madrid tras las vacaciones de Navidad, su rastro se desvaneció por completo. Sus padres afirmaron que los chicos habían cogido el autobús a Madrid. Sin embargo, en su piso de estudiantes de la capital, no había ni rastro de su regreso. A pesar de la masiva investigación policial, no apareció ni una sola pista, y el caso fue archivado sin resolver. 17 años después, en el monte detrás de la antigua casa familiar, una excavadora que removía tierra desenterró huesos humanos. El análisis de ADN confirmó que los restos pertenecían al hermano mayor desaparecido. Si su hijo estaba enterrado en el monte de su propia casa, ¿es posible que los padres no supieran nada? Se reabrió la investigación y, finalmente, la madre rompió su silencio, confesando la verdad sobre aquella noche de Reyes, oculta durante 17 años. La historia de hoy es la tragedia de una familia, oculta tras la desaparición de dos hermanos universitarios. Antes de empezar, si te suscribes y le das a me gusta, te lo agradeceríamos. Déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves y te saludaremos personalmente. Comenzamos. Era la mañana del 6 de enero de 1997, Día de Reyes. En una casa de 2 plantas situada en las afueras de Segovia, al pie de un pequeño monte, las luces estaban encendidas desde muy temprano. Un Mercedes plateado estaba aparcado frente a la puerta principal, y en un rincón del jardín, unas cuantas berzas plantadas por la madre resistían el frío del invierno. De la chimenea salía un humo blanco y denso. El olor a chocolate caliente y a roscón de Reyes recién hecho se extendía más allá de la valla. El dueño de la casa era Antonio García, de 48 años. Era un empresario, propietario de Construcciones García, una constructora de tamaño mediano que operaba en Segovia y sus alrededores. Aunque no era una gran empresa, se había labrado un nombre en la zona consiguiendo contratos y subcontratas de obra pública de forma constante. Era una figura respetada en la comunidad, una especie de cacique local al que los candidatos en las elecciones municipales acudían a presentar sus respetos. Su esposa, Isabel López, de 45 años, era una mujer alta y de aspecto pulcro. Antes de casarse, había trabajado en una sucursal de Caja Segovia, pero después se dedicó por completo a su hogar. Era una ama de casa corriente que cuidaba de su huerto y participaba activamente en el grupo de Cáritas de su parroquia. El matrimonio tenía 2 hijos, el mayor, Javier, de 24 años, y el pequeño, Marcos, de 19. Javier estudiaba tercero de Derecho en la Universidad Complutense. Había entrado directamente después del instituto, pero acababa de reincorporarse a las clases tras completar el servicio militar. Como buen estudiante de Derecho, tenía un aspecto formal y hablaba con precisión. De carácter recto y con un fuerte sentido de la justicia, era conocido entre sus compañeros como un pilar de confianza para los más jóvenes. Era un joven con las metas claras, que había expresado su intención de preparar las oposiciones a juez. El segundo, Marcos, estaba en primero de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma. Acababa de terminar su primer año, todavía un novato. Era muy diferente de su hermano, de pocas palabras e introvertido, pero observador y de una gran sensibilidad. Javier era el que lideraba, y Marcos le seguía en silencio, un paso por detrás. La Complutense y la Autónoma. Haber enviado un hijo a cada una de estas prestigiosas universidades rivales era motivo de conversación en el pueblo. En los campeonatos universitarios os dividís en 2 bandos en casa, bromeaba la gente. Antonio García respondía con una sonrisa satisfecha. Mientras los 2 estén en buenas universidades, ya está bien. Gane quien gane, gano yo, ¿no? Aquella mañana de Reyes, en el salón, la mesa estaba puesta para el desayuno. El roscón de Reyes presidía la mesa, junto a una gran jarra de chocolate caliente humeante. Javier y Marcos, sentados uno al lado del otro, recibieron sus regalos. Su padre, Antonio, les dio un sobre a cada uno con algo de dinero mientras decía: «Poneos fuertes y estudiad mucho». Su madre les sirvió el chocolate diciendo: «Mis niños, cuánto os esforzáis». Era una mañana festiva, cálida y normal, al menos en apariencia. El día siguiente, 7 de enero, martes, los hermanos pasaron el día en casa. Por la mañana, comieron los restos de la comida de Reyes que su madre les preparó mientras veían los especiales de televisión. Por la tarde,
mientras Javier leía un manual de derecho en el despacho, Marcos ayudó a su madre en el huerto. Este detalle será importante más adelante, el hecho de que Javier entrara en el despacho de su padre. El despacho de Antonio García era la habitación donde guardaba los documentos y libros de contabilidad de su negocio. Pero, hasta ese momento, no parecía haber ocurrido nada fuera de lo común. Y llegó el último día de las vacaciones, el 8 de enero, miércoles. Según la declaración de los padres, esa tarde, sobre las 2, los hermanos hicieron sus maletas para volver a Madrid. Isabel, la madre, les preparó unos bocadillos y unas naranjas en una bolsa de plástico. Antonio, el padre, los llevó personalmente en coche a la estación de autobuses de Segovia. Dijo que les compró 2 billetes para el directo a Madrid y que se aseguró de que subieran al autobús antes de marcharse. Antonio García mantuvo esta misma versión ante la policía y ante los periodistas, sin cambiar ni un ápice. El problema es que los hermanos nunca llegaron a Madrid. El 10 de enero, viernes, a pocos días de empezar el nuevo semestre, había una reunión de orientación en la Facultad de Derecho de la Complutense para los estudiantes que se reincorporaban, pero Javier no apareció. Ese mismo día, en la Facultad de ADE de la Autónoma, Marcos tenía que entregar unos documentos de matrícula, pero tampoco se presentó. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Era habitual que algunos estudiantes se retrasaran después de las vacaciones de Navidad. Seguro que se han quedado un día más en casa, pensaron todos. Pero pasaron 3 días. 4. Pasó una semana, y los hermanos seguían sin dar señales de vida en la universidad. El primero en alarmarse fue un compañero de Javier, Pablo Herrera. Cursaban juntos tercero de Derecho y habían hecho el servicio militar en el mismo cuartel. Justo antes de las vacaciones, habían quedado en formar un grupo de estudio para las oposiciones. Al ver que Javier no respondía, la preocupación de Pablo fue en aumento. Pablo le mandó varios mensajes al Busca de Javier. En aquella época, el Busca era el medio de comunicación más común entre los universitarios. Pero no hubo respuesta. Al día siguiente, le mandó otro. Silencio. Preocupado, Pablo fue personalmente al piso que los hermanos compartían en el barrio de Argüelles, en Madrid. Javier había decidido vivir cerca de la zona universitaria de su hermano para estar pendiente de él. Cuando Pablo llegó al portal, el buzón de Javier estaba a rebosar de publicidad y facturas. Llamó al timbre, pero nadie contestó. Le explicó la situación al portero, que le abrió la puerta del piso. El interior estaba exactamente igual que antes de las vacaciones. Había ropa seca en el tendedero y sobre el escritorio, un libro de derecho penal abierto. En la nevera, un cartón de leche que habían comprado antes de irse a Segovia se había echado a perder. No había ninguna señal de que hubieran vuelto. Pablo corrió al dormitorio de Marcos. La situación era idéntica. Sus cosas estaban en su sitio, la cama sin hacer, sus zapatillas en el zapatero. Marcos tampoco había regresado a Madrid. Inmediatamente Pablo llamó a la casa familiar en Segovia. Al otro lado del teléfono, la voz de Antonio García sonó. ¿Que no han llegado? Pero si los dejé en el autobús en la estación el día 8 por la tarde. Pablo recordaría más tarde que aquella voz sonaba extrañamente tranquila. Al oír que sus 2 hijos habían desaparecido, no hubo una reacción de pánico, ni dijo que iría a Madrid de inmediato o que llamaría a la policía. Por supuesto, en ese momento aún no se podía confirmar una desaparición, por lo que era posible que no se alarmara en exceso. Pablo, inquieto, colgó el teléfono. El 18 de enero, 10 días después de la desaparición, Pablo, incapaz de esperar más, denunció la desaparición de Javier García en la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Moncloa-Aravaca. Esa misma tarde, la Secretaría de la Facultad de ADE de la Autónoma hizo lo propio por Marcos en la comisaría de Fuencarral El Pardo. Las 2 denuncias se unificaron rápidamente en un solo caso. La desaparición simultánea de 2 hermanos, de la misma familia, que partieron del mismo lugar al mismo tiempo. El caso fue transferido a la Comisaría Provincial de Segovia, donde comenzó la investigación. El inspector David Serrano, de la Brigada de Policía Judicial de Segovia, se hizo cargo del caso. Con 35 años y 7 de experiencia en delitos graves, era un veterano. Inmediatamente después de recibir el caso, visitó la casa de Antonio García en Segovia. A finales de enero, el invierno aún se sentía con fuerza. La casa al pie del monte estaba en silencio. Antonio García abrió la puerta. Vestía un traje bajo un anorak acolchado. Era un hombre corpulento para su edad, de mirada afilada. En la primera entrevista, en el salón, la declaración de Antonio García fue clara y concisa. El día 8, sobre las 2 de la tarde, los llevé yo mismo en el coche a la estación. Les compré 2 billetes para el autobús directo de la Sepulvedana
y me aseguré de que subían antes de irme. Mi mujer les preparó unos bocadillos y fruta. ¿Hubo alguna discusión durante las vacaciones? ¿Entre los hermanos o entre usted y sus hijos?, preguntó el inspector Serrano. Antonio García frunció el ceño y negó con la cabeza. ¿Discusiones? Al contrario, estuvimos encantados de tenerlos en casa. Fue una Navidad normal, comimos roscón, les di su aguinaldo. A su lado, su mujer, Isabel López, asentía en silencio a las palabras de su marido. Yo misma les preparé los bocadillos, uno de chorizo y otro de tortilla. A Javier le encanta el de tortilla. Los detalles eran tan específicos y naturales que resultaban convincentes. Demasiado naturales para ser una mentira, lo que paradójicamente lo hacía sospechoso. El inspector Serrano se dirigió a la estación de autobuses. En aquella época, era una pequeña terminal en el centro de la ciudad. Solicitó la lista de pasajeros del autobús a Madrid de la tarde del 8 de enero, pero en aquellos tiempos la mayoría de los billetes se compraban en taquilla en el momento, sin reserva de asiento, por lo que no existía tal registro. La estación no tenía cámaras de seguridad. En 1997, las cámaras de vigilancia solo se encontraban en algunas grandes estaciones de ciudades como Madrid o Barcelona. En ciudades más pequeñas como Segovia, esa tecnología aún no había llegado. Ni el taquillero, ni la señora del kiosco, ni los taxistas recordaban nada. Era el final de las vacaciones de Navidad. Había muchísima gente. ¿Cómo vamos a recordar a dos chicos jóvenes subiendo a un autobús? No había forma de confirmarlo. ¿Subieron realmente al autobús o ni siquiera llegaron a la estación? El inspector Serrano se encendió un cigarrillo frente a la terminal. Era una tarde de invierno. El sol se ponía temprano. Una duda ya había empezado a crecer en su mente. Dos personas desaparecen a la vez, sin dejar rastro, como si nunca hubieran salido de aquella casa. Pero una duda es solo una duda. Sin pruebas, no podía sospechar de los padres basándose solo en su intuición. Pocos días después, el caso saltó a los medios de comunicación. Desaparecen dos hermanos estudiantes de la Complutense y la Autónoma tras las vacaciones de Navidad. Dos brillantes universitarios se desvanecen tras salir de su casa en Segovia. En las páginas de sucesos de los periódicos aparecían sus fotos de la orla del instituto. Javier, con el pelo corto y una expresión seria, miraba al frente. Marcos, con un rostro algo más delicado que su hermano, sonreía ligeramente. La noticia también apareció en los telediarios. La madre, Isabel López, habló ante las cámaras. Con los ojos hinchados y rojos, agarraba con fuerza las fotos de sus hijos. Javier, Marcos, mamá está aquí. Estéis donde estéis, por favor, llamad. Si he hecho algo mal, podéis culparme a mí, pero por favor, volved sanos y salvos. Los espectadores se conmovieron. El lamento de una madre que ha perdido a sus hijos era una escena que despertaba la compasión de cualquiera. Sin embargo, el inspector Serrano, al ver la retransmisión, no pudo evitar una extraña sensación. No es que las lágrimas de Isabel López no fueran sinceras, las lágrimas eran reales, pero parecía que en ellas se mezclaba algo más que tristeza, miedo, quizás, o culpabilidad. El inspector no podía estar seguro, pero anotó en su cuaderno: revisar la declaración de la madre. Pasaría mucho tiempo antes de que esa nota volviera a ser leída. ¿A dónde habían ido los hermanos? ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa, en Segovia, durante aquellas Navidades? Solo había dos personas que conocían la respuesta, o quizás tres. Pero las tres guardaban un silencio absoluto. Con la difusión del caso en los medios, las llamadas de posibles testigos inundaron la comisaría de Segovia. El teléfono de la Brigada de Policía Judicial no paró de sonar. Vi a dos universitarios en un cibercafé de Segovia. Dos jóvenes de esa complexión estaban sentados en la estación de Chamartín. Creo que vi a esos hermanos en un área de servicio de la A6. Cada vez que llegaba un aviso, los agentes se desplazaban al lugar, pero todos resultaron ser falsas alarmas. Eran personas parecidas, las fechas no coincidían o eran recuerdos confusos. Aunque las llamadas eran de buena fe, ninguna aportó nada útil a la investigación. El equipo del inspector Serrano exploró todas las vías posibles. Primero, investigaron el círculo de amistades de los hermanos. Entrevistaron a una docena de compañeros de Javier y a amigos de la facultad y del instituto de Marcos. Les preguntaron si los hermanos tenían algún conflicto con alguien o si habían recibido amenazas. Las respuestas fueron unánimes. Javier era un tipo ejemplar. Nunca le vi levantar la voz, ni siquiera bebiendo, dijo un compañero de derecho. Marcos era un chico tranquilo. Después de clase, iba a la biblioteca. Los fines de semana, comía con su hermano por Madrid.
No era de los que se meten en líos, afirmó un compañero de Ade. También investigaron sus relaciones sentimentales. Javier había salido con una chica de su clase, pero habían roto amigablemente antes de que él se fuera al servicio militar. Ella ya tenía otra pareja y no había rencores. Marcos no tenía novia, apenas llevaba un semestre en la universidad. Revisaron sus finanzas en busca de deudas de juego o préstamos, pero sus cuentas bancarias estaban limpias. En la cuenta de Javier solo había ingresos de trabajos esporádicos y el dinero que le pasaban sus padres. En la de Marcos, solo el pago de la matrícula y pequeñas cantidades para sus gastos. Ni siquiera el dinero del aguinaldo de Reyes había sido ingresado. Desde las vacaciones, no había habido ni retiradas de efectivo ni transferencias. Tampoco había movimientos de tarjetas. En aquella época, las tarjetas de crédito no eran comunes entre los estudiantes. Javier solo tenía una tarjeta de débito, y Marcos ni siquiera eso. El último uso de la tarjeta de Javier fue el 5 de enero, un jueves, en una papelería de Madrid, por un importe de 3.000 pesetas. Después de ir a Segovia, no había ni un solo registro. Nunca habían solicitado un pasaporte, por lo que la posibilidad de que hubieran salido del país quedó descartada desde el principio. Se revisaron los registros de sus buscas. Tanto Javier como Marcos tenían uno, y la compañía telefónica confirmó que ambos dejaron de recibir mensajes la mañana del 6 de enero, Día de Reyes. Los últimos mensajes eran felicitaciones de sus amigos. Después de eso, silencio total. La posibilidad de una fuga voluntaria era extremadamente baja. Sin dinero, sin pasaporte y sin comunicación, la idea de que ambos hubieran decidido desaparecer por voluntad propia no encajaba con ninguna de las pruebas. El equipo de investigación amplió el foco a los negocios de Antonio García. ¿Podría alguien con quien tuviera una disputa profesional haberles hecho daño? ¿Un secuestro por venganza? ¿Una extorsión? Visitaron a los subcontratistas que trabajaban con Construcciones García en Segovia y alrededores. Empresas de hormigón, proveedores de acero, agencias de trabajo temporal. No encontraron conflictos significativos ni enemistades. El señor García es un tipo duro, pero paga a tiempo. No es de los que se ganan enemigos, comentó el dueño de una subcontrata. Tampoco había denuncias ni disputas registradas en los organismos públicos. Su empresa era una constructora local normal y corriente que realizaba pequeñas obras públicas como la reparación de vallas de colegios o el asfaltado de caminos rurales. En apariencia, no había problemas graves. En apariencia, la investigación se prolongó más de un mes. No había pistas, ni testigos, ni objetos personales, ni escena del crimen, ni sospechosos. Era como si dos personas se hubieran, literalmente, evaporado. El inspector Serrano repasaba el expediente cada noche, dándole vueltas a la misma idea. Dos personas desaparecen a la vez, de la misma casa, el mismo día. Si fuera obra de un tercero, tendría que haber un rastro, un testigo, un objeto, un móvil, pero no hay nada. Eso dejaba dos posibilidades. O bien se había cometido un crimen perfecto, o los hermanos nunca salieron de esa casa. La mirada del inspector se volvía una y otra vez hacia los padres, Antonio y Isabel. En su segunda visita, observó con más atención el comportamiento de Antonio. Había pasado más de un mes desde la desaparición de sus dos hijos, y aún así mantenía una calma excesiva. Por supuesto, cada persona expresa sus emociones de manera diferente. Podía ser un padre que, aunque sereno por fuera, estaba destrozado por dentro. Sospechar de alguien solo por eso era algo que un investigador no debía hacer. Pero había otro detalle extraño. Antonio parecía cooperar activamente con la policía, pero en los puntos cruciales siempre repetía lo mismo. Los dejé en el autobús en la estación. No avanzaba ni un milímetro más allá. No hacía ningún esfuerzo por recordar nuevos detalles ni por ofrecer información adicional. Era como si estuviera recitando un guión aprendido. Isabel era diferente. En cada entrevista, se le enrojecían los ojos y no podía ocultar un ligero temblor en las manos. Sin embargo, nunca contradijo a su marido en lo esencial. Les preparé bocadillos, fuimos juntos a la estación. Los vi subir al autobús. Seguía el guión de su esposo. El inspector pensó para sus adentros. Este matrimonio oculta algo, pero no tenía pruebas. La convicción y la evidencia son cosas distintas. Por muy fuerte que fuera su intuición, no podía presionar a los padres sin pruebas materiales. Convertir en sospechosos a los padres que habían denunciado la desaparición de sus hijos requería una base sólida, y esa base no existía. Pasó enero, llegó febrero. La primavera se acercaba, pero el caso seguía congelado. El equipo de investigación rastreó ríos, embalses y montes de la zona de Segovia por si los hermanos habían sufrido un accidente.
pero no encontraron nada. En marzo, el interés mediático comenzó a decaer. Surgieron otros casos, otras noticias, y la desaparición de los hermanos universitarios fue relegada a un rincón de los periódicos. El personal asignado al caso también se redujo gradualmente. Se asignaron nuevos casos, y los agentes fueron trasladados. Al final, el inspector Serrano se quedó prácticamente solo con el expediente. En julio de 1997, la Comisaría Provincial de Segovia clasificó oficialmente la desaparición de los hermanos Javier y Marcos García como un caso sin resolver a largo plazo. No se cerró la investigación, pero en la práctica significaba que ya no se llevarían a cabo pesquisas activas. Se dice que el inspector David Serrano, al sellar el documento de archivo, se quedó inmóvil durante un buen rato. Un caso sin resolver es una carga para un policía, un enigma que se queda grabado en la mente y resurge de vez en cuando. Este caso, en particular, le pesaba profundamente. Dos jóvenes de 24 y 19 años, a punto de empezar sus vidas, habían desaparecido sin dejar rastro, y él no había podido descubrir nada. Los años pasaron. 1998, 1999, 2000. El mundo cambió. España superó la crisis económica y se modernizó a un ritmo vertiginoso. El busca fue reemplazado por el teléfono móvil, y los cibercafés surgieron por todas partes. Segovia también cambió. Se construyeron nuevos barrios de apartamentos, se ensancharon las carreteras y el paisaje urbano se transformó. Pero la casa al pie del monte no había cambiado mucho. El matrimonio García seguía viviendo allí. Continuaron con el negocio, yendo a misa y celebrando las fiestas familiares. Solo que ahora, en la mesa, solo se sentaban ellos dos. Los asientos vacíos de sus hijos nunca se volvieron a ocupar. La gente del pueblo los recordaba como los pobres padres que habían perdido a sus dos hijos. Qué desgracia la de esa familia. Con lo bien que habían criado a esos chicos, y que desaparecieran así de la noche a la mañana. Qué navidades más tristes deben de pasar. Los vecinos lo sentían de verdad. Con el paso de los años, Antonio García se volvió más callado, e Isabel López empezó a ir a misa con más frecuencia. Nadie sabía si era por sentimiento de culpa o por una pena genuina. Probablemente por ambas cosas. En 2002, vendieron la casa y se mudaron a un piso en el centro de Segovia. La razón que dieron fue que era demasiado doloroso seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos de sus hijos. Los vecinos lo entendieron. Vivir en una casa donde las habitaciones de tus hijos permanecen intactas debe de ser insoportable. La casa quedó vacía. El monte de detrás, en silencio. Nadie sabía lo que se ocultaba bajo la tierra de aquel monte. 17 años es mucho tiempo, y muchas cosas cambian. El paisaje de una ciudad, los recuerdos de la gente, el interés por un caso, pero hay algo que no cambia. Los huesos enterrados en la tierra no desaparecen, y una verdad oculta no puede permanecer oculta para siempre. El momento de demostrarlo se acercaba. Habían pasado 17 años desde la desaparición de los hermanos. España era un país muy diferente. El teléfono móvil se había convertido en un ordenador de bolsillo, las calles estaban llenas de cámaras de seguridad, y el mundo era algo inimaginable en 1997. Segovia también había cambiado. De ser una tranquila ciudad de provincias, se había convertido en un importante destino turístico, famoso por su patrimonio y su gastronomía, con nuevas urbanizaciones y chalets. Esa primavera, se aprobó la construcción de una gran urbanización de chalets en las afueras de Segovia. Dada su proximidad a Madrid y su entorno natural, era un proyecto dirigido a urbanitas que soñaban con una jubilación en el campo. El terreno afectado incluía el monte situado detrás de la antigua casa de Antonio García. Después de que el matrimonio vendiera la casa 12 años atrás, esta había cambiado de dueño una vez antes de ser finalmente adquirida por la promotora. La casa ya había sido demolida, y las obras de movimiento de tierras en el monte estaban a punto de comenzar. 10 de abril de 2014, jueves. Una mañana de primavera soleada. En la ladera del monte, una excavadora trabajaba removiendo tierra. Era parte del proceso de allanar el terreno para construir los cimientos de los chalets. El operador de la máquina, un hombre llamado Jesús, manejaba las palancas como cualquier otro día. Sobre las 10:30 de la mañana, cuando el cazo de la excavadora sacó tierra de una profundidad de aproximadamente 1 metro, Jesús vio algo extraño. Entre el montón de tierra, asomaba un objeto blanco y alargado. Al principio, pensó que era una raíz. Es común encontrar raíces viejas al excavar en el monte, pero al fijarse bien, vio que no era una raíz, era un hueso.
Un hueso humano. Jesús apagó el motor de la excavadora de inmediato. Le temblaban las piernas. Corrió a avisar al encargado de la obra, y este llamó al 091. Unos 30 minutos después, 2 agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar. Al confirmar lo que asomaba entre la tierra, avisaron por radio a la comisaría. Hallazgo de restos humanos en obras. Solicitamos presencia de la Policía Científica. Esa tarde, la Brigada de la Policía Científica de Segovia llegó al lugar. Se acordonó la zona con cinta amarilla y las obras se detuvieron por completo. Los agentes comenzaron a retirar la tierra con sumo cuidado alrededor de donde la excavadora había removido el terreno. El esqueleto estaba enterrado a 1 metro de profundidad. Fue un trabajo minucioso, realizado con pinceles y pequeñas palas en lugar de picos. El trabajo continuó hasta el anochecer y ya de noche se instalaron focos para seguir trabajando. Junto a los restos óseos, se encontraron varios objetos: jirones de tela podrida, una zapatilla de deporte cuya marca era irreconocible, y un fragmento de metal oxidado que parecía ser parte de la correa de un reloj. El paso del tiempo había causado un gran deterioro, pero cada objeto recuperado podía ser una pista crucial. Cuando el informe llegó a la Brigada de Policía Judicial de Segovia, los inspectores inmediatamente pensaron en algo: ese monte, la gente que vivía al pie de ese monte, las historias que habían oído de sus predecesores o que habían leído en los archivos de casos sin resolver. En 1997, en la casa situada justo debajo de ese monte, 2 hermanos, estudiantes de la Complutense y la Autónoma, habían desaparecido. Todavía quedaba algún policía en la comisaría que recordaba aquel caso. Por supuesto, no había garantías de que los huesos pertenecieran a los hermanos. No todos los restos encontrados en un monte están relacionados con un caso específico. Podía tratarse de una persona sin identificar o de un enterramiento mucho más antiguo, pero había que comprobarlo. El 14 de abril de 2014, lunes, la comisaría de Segovia envió los restos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para su análisis de ADN. Se necesitaba una muestra de ADN para comparar. No existían muestras directas de Javier y Marcos. 17 años atrás, no había protocolos para almacenar el ADN de los desaparecidos, pero había una forma: comparar el ADN de los huesos con el de sus padres para determinar si eran sus hijos biológicos. La policía contactó a Antonio García e Isabel López para solicitarles una muestra de ADN. El matrimonio vivía en un piso en el centro de Segovia. Antonio, ya con 65 años, se había jubilado. Cuando la policía le pidió que se sometiera a una prueba de ADN, se dice que guardó silencio por un momento. Luego preguntó: ¿Han encontrado huesos en el monte? ¿Y qué tiene que ver eso con mis hijos? La policía le explicó que era un procedimiento de rutina, y Antonio finalmente aceptó. Quizás sabía que negarse solo levantaría sospechas. Se tomaron muestras de saliva de ambos y se enviaron al laboratorio. Los resultados tardarían unas 3 semanas. Durante ese tiempo, los inspectores de Segovia se prepararon en silencio. Si se confirmaba que los restos eran de Javier o Marcos, el caso daría un giro de 180 grados. Dejaría de ser una desaparición para convertirse en un caso de asesinato. El 8 de mayo de 2014, jueves, llegaron los resultados del laboratorio. El rostro del inspector que entró en el despacho con el informe del fax estaba serio. El resultado era el siguiente: tras comparar el ADN de los restos óseos con el de los señores Antonio García e Isabel López, se concluye que dichos restos pertenecen a un hijo biológico de la pareja. Los huesos eran de su hijo. El informe forense añadía que, basándose en las características del esqueleto, el estado de la dentadura y la edad estimada, la víctima era un varón de entre 20 y 25 años en el momento de la muerte. Esto coincidía con el perfil de Javier, el hijo mayor, que tenía 24 años cuando desapareció. Javier García, desaparecido 17 años atrás, estudiante de tercero de Derecho en la Complutense, un joven de carácter recto que soñaba con ser juez. Había estado enterrado en el monte de su propia casa, a menos de 200 metros de donde vivían sus padres. No fue una desaparición. Javier estaba muerto, y alguien lo había enterrado allí. Tras confirmar los resultados, el comisario de Segovia informó inmediatamente a la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León. Dada la magnitud y naturaleza del caso, era apropiado que una unidad superior dirigiera la investigación. Se formó un equipo especial de investigación, liderado por la inspectora jefa Elena Vázquez, de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEV. Con 20 años de experiencia, era una investigadora curtida en casos complejos. Lo primero que hizo el equipo fue desempolvar el expediente de 1997.
De un archivo salió una caja cubierta de polvo, informes amarillentos, transcripciones de interrogatorios, fotos, recortes de prensa. También estaba el cuaderno de notas del inspector David Serrano. La inspectora Vázquez leyó el expediente durante toda la noche. En la última página del cuaderno de Serrano encontró una anotación. Revisar la declaración de la madre. Una nota escrita 17 años atrás. Había llegado el momento de hacer lo que entonces no se pudo. Vázquez hizo algo más. Localizó al inspector David Serrano. Hacía tiempo que se había jubilado. A sus 52 años, vivía una vida tranquila en Segovia. Cuando la inspectora le llamó, Serrano guardó un largo silencio. Luego, dijo, ¿has ido en el monte? ¿En ese monte? Hubo una pausa. Entendido. Si puedo ayudar en algo, cuenten conmigo. La inspectora Vázquez reunió a su equipo y estableció la línea de investigación. Los restos han aparecido en el monte de su casa. Esto no es obra de un extraño. La respuesta está dentro de esa familia. El caso pasó de ser una simple desaparición a un presunto asesinato, y el foco de la investigación se centró en un solo punto: el matrimonio García. Los padres que durante 17 años habían mantenido que sus hijos se habían ido a Madrid en autobús. Pero esta vez era diferente. Ahora tenían una prueba: los huesos de su hijo, desenterrados del monte. Antes de citar a declarar al matrimonio, el equipo de investigación tenía algo que hacer: volver a hablar con los vecinos que vivían en la zona en 1997. Quizás ahora, 17 años después, surgiría algún testimonio que en su día no se obtuvo. La noticia del hallazgo de los huesos se extendió por el pueblo, y al oírla, una persona decidió que era el momento de contar lo que llevaba guardando tantos años. Lo que había oído aquella noche, la última noche de las vacaciones de Reyes, el 12 de mayo de 2014, lunes, el equipo especial de la UDEV comenzó a buscar a los vecinos que vivían cerca de la casa de Antonio García en 1997. No fue fácil. En 17 años, el pueblo había cambiado mucho. El tranquilo barrio de Chalets había sido parcialmente demolido por la expansión urbanística, y los vecinos se habían dispersado. Algunos habían fallecido, otros se habían mudado. El equipo rastreó las direcciones una por una, basándose en los registros del padrón de 1997. Llamaron por teléfono, visitaron a la gente en sus nuevas casas en Segovia, en pueblos cercanos, pidiéndoles que hicieran memoria. ¿Recuerdan algo extraño en la casa de los García durante las vacaciones de Reyes de hace 17 años? La mayoría negó con la cabeza. Hacía demasiado tiempo, los recuerdos eran borrosos. ¿Cómo voy a acordarme de lo que pasó en Reyes? En ese momento ni siquiera sabíamos que los chicos habían desaparecido, pero al día siguiente, el 13 de mayo, martes, el equipo obtuvo un testimonio crucial. La testigo era Carmen Ruiz, una mujer de 80 años. En 1997, tenía 63 y vivía justo enfrente de la casa de los García, al otro lado de la calle. Ahora vivía sola en un piso de protección oficial en Segovia. Cuando el inspector la visitó, la señora Carmen estaba viendo la televisión en su pequeño salón. Cuando el policía le mostró su placa y le explicó el motivo de su visita, una expresión compleja cruzó el rostro de la anciana. Era como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Tras un momento de vacilación, comenzó a hablar. Fue la última noche de las vacaciones de Reyes, la noche del 6 de enero de 1997, lunes. La señora Carmen recordaba haberse acostado sobre las 10 de la noche. En un pueblo como aquel, la noche era silenciosa. Solo se oía el ladrido de algún perro, pero alrededor de la medianoche, oyó un gran alboroto proveniente de la casa de los García. Eran voces de hombres gritando. Una discusión muy fuerte. Oía a alguien gritar, «¡No!» y a otro decir, «¡Basta ya!». No recuerdo las palabras exactas, pero sonaba como un padre regañando a gritos a su hijo. La anciana se quedó escuchando desde la cama. Los gritos continuaron durante un buen rato, hasta que de repente se oyó un golpe sordo, un pum. Después de ese golpe, se hizo el silencio. Un silencio repentino. Hasta ese momento no paraban de gritar, pero después de ese golpe se cortó en seco. ¿Y después?, preguntó el inspector. Un rato más tarde, oí a una mujer llorar, muy bajo. Parecía la voz de Isabel, la mujer de la casa. ¿No llamó a la policía esa noche? La señora Carmen bajó la cabeza. En los pueblos, una no se mete en los asuntos de los demás. Pensé que era el padre riñendo al hijo, que se habrían pasado con el vino en la cena. En aquella época, si se oían gritos en una casa, la gente no le daba importancia. Y después de eso, cuando terminaron las vacaciones,
¿Notó algo más extraño en la casa de los García?, insistió el inspector. La anciana pensó un momento y luego dijo: sí, ahora que lo dice. Fue a la mañana siguiente, muy temprano. Me levanté para ir al baño y vi por la ventana a Antonio, el padre, subiendo al monte con una pala al hombro. Estaba oscuro, pero vi la luz de su linterna. ¿No le pareció extraño en ese momento? Sí, me pareció raro, pero es que tenían una pequeña huerta en el monte. Pensé que estaría preparando la tierra para la primavera, y no le di más vueltas. El inspector debió de lamentarse por dentro. Un hombre subiendo al monte con una pala de madrugada. Visto ahora, su significado era evidente, pero en aquel entonces pareció un acto cotidiano de un vecino. El testimonio de la señora Carmen era decisivo. Una violenta discusión la última noche de Reyes, un golpe sordo y un silencio repentino. Antonio García subiendo al monte de madrugada con una pala. Este testimonio contradecía frontalmente la versión de los padres. Antonio había dicho que había dejado a sus hijos en la estación de autobuses la tarde del día 8, pero si se oyeron gritos en la casa la noche del 6, significaba que los hermanos no se habían ido, todavía estaban en esa casa. La inspectora jefa, Elena Vázquez, tras leer la declaración de la señora Carmen, dio la orden a su equipo: citen a declarar al matrimonio. Interrogatorios por separado. El 19 de mayo de 2014, lunes, Antonio García e Isabel López entraron en la Jefatura Superior de Policía. A sus 65 años, Antonio tenía el pelo canoso, pero seguía siendo un hombre corpulento y caminaba con firmeza. Isabel, de 62, más baja y delgada, tenía los labios secos por la tensión. Fueron llevados a salas de interrogatorio distintas. Una táctica básica de investigación. Juntos, pueden coordinar sus versiones. Separados, la historia puede cambiar. La inspectora Vázquez se encargó personalmente de interrogar a Antonio García. No empezó con un tono agresivo. Le ofreció un café, comentó el tiempo que hacía para relajar el ambiente y poco a poco fue al grano. Señor García, ya tenemos los resultados del análisis de ADN de los restos encontrados en el monte. Una leve sombra cruzó el rostro de Antonio, pero no apartó la mirada. ¿Y cuál es el resultado? Son de un hijo biológico de usted y su esposa. Por la edad estimada y las características óseas, creemos que se trata de su hijo mayor, Javier. Un silencio denso llenó la sala. Antonio no dijo nada durante 3, 5, 10 segundos. Un silencio largo. Finalmente, habló. Eso es imposible. Mis hijos se fueron a Madrid. Eran las mismas palabras que había pronunciado 17 años atrás, ni una coma cambiada. Como si estuviera reproduciendo una grabación. La inspectora deslizó el informe del análisis de ADN sobre la mesa. Antonio bajó la vista hacia el papel. Sus pupilas temblaron ligeramente, pero no volvió a abrir la boca. Debe de haber algún error. Se limitó a repetir. Vázquez no insistió. Aún no era el momento. Tenía otra carta que jugar. Mientras tanto, en la sala de al lado, se interrogaba a Isabel López. Desde que entró, su estado era de nerviosismo evidente. Sentada en la silla, con las manos sobre las rodillas, las yemas de sus dedos temblaban. El inspector, acompañado de una agente femenina, comenzó con preguntas generales. ¿Cómo era su vida? Si gozaba de buena salud. Isabel respondía con monosílabos, su voz apenas un susurro. Entonces, el inspector fue al grano. Señora López, como ya sabe, los restos de su hijo Javier han sido encontrados en el monte. Isabel bajó la cabeza, sin decir nada. Señora, hemos vuelto a hablar con sus antiguos vecinos. Nos han contado que la última noche de las vacaciones de Reyes, se oyeron gritos muy fuertes en su casa, voces de hombres discutiendo, y luego un golpe sordo, y después un silencio absoluto. Los hombros de Isabel se estremecieron, su cabeza se inclinó aún más. Usted declaró que llevó a sus hijos a la estación de autobuses por la tarde, pero si se oyeron gritos en su casa esa noche, cerca de la medianoche, significa que los chicos no se fueron a Madrid. El silencio se alargó, solo se oía el tic-tac del reloj de la pared. El inspector bajó el tono de voz, no era amenazante, pero sí firme. Señora, Javier estaba en el monte, a menos de 200 metros de su casa. Durante 17 años, su hijo ha estado solo en esa tierra fría. Cuando llovía, la tierra se empapaba. Cuando nevaba, se helaba. Y en primavera, la hierba crecía sobre él. ¿Usted lo supo durante todo ese tiempo? Los hombros de Isabel comenzaron a temblar, primero suavemente, luego con más fuerza. De su cabeza inclinada, las lágrimas caían sobre sus manos. Y tras un largo, larguísimo silencio, una frase rota se escapó de sus labios.
Todo es culpa mía. El inspector no se movió, no la apresuró. Esperó a que Isabel hablara por sí misma. Un rato después, Isabel levantó la cara. Tenía los ojos inyectados en sangre, y en su rostro se reflejaba el derrumbe de alguien que ha contenido un peso inmenso durante 17 años. Y comenzó a relatar, detalle por detalle, lo que ocurrió aquella noche del 6 de enero de 1997. Esa tarde, los hermanos no se fueron a Madrid. Habían hecho las maletas, sí, pero justo antes de salir, Javier volvió a entrar en el despacho de su padre. Como mencionamos antes, Javier había estado leyendo un libro de derecho en el despacho el día anterior. Fue entonces cuando descubrió, en un cajón del escritorio de su padre, un libro de contabilidad, un cuaderno de tapas grises, sin nada escrito por fuera. Pero al abrirlo, el rostro de Javier se petrificó. Era el libro de contabilidad B de Construcciones García, el registro del dinero negro. Anotaciones de cómo inflaban los precios de los materiales en las obras públicas para quedarse con la diferencia. Comisiones recibidas a cambio de adjudicar trabajos a subcontratas. Sobornos y regalos a funcionarios. Cada cantidad estaba meticulosamente anotada, con fechas y nombres. Javier, estudiante de Derecho, comprendió al instante lo que significaba aquel libro. Administración desleal, malversación, cohecho, delitos graves. El día que lo encontró no dijo nada. Pasó una noche entera dándole vueltas. Javier era así, de carácter recto, pero no impulsivo. Sin embargo, el día de la partida, el 8 de enero, no pudo más. Volvió al despacho, cogió el libro y se lo plantó a su padre. «Papá, ¿qué es todo esto?». La confrontación tuvo lugar en el salón. Isabel, la madre, estaba presente. El rostro de Antonio se endureció al instante. Al ver el libro en manos de su hijo, su expresión se volvió hostil. ¿De dónde has sacado eso? ¿Andas rebuscando en mis cajones? No es un cajón cualquiera, es el tuyo. Esto es un delito, papá. Comisiones, sobornos. Si esto se descubre, vas a la cárcel. Al principio, Antonio intentó calmarlo. Bajó la voz, le puso una mano en el hombro. Javier, hijo, los negocios son así. En este mundo, si eres demasiado limpio, no sobrevives. Tú eres un estudiante, no lo entiendes. El mundo no siempre funciona según la ley. Pero Javier no cedió. Aún así, esto no está bien. Tienes que confesarlo. Si lo haces, al menos tendrás atenuantes. En ese momento, el rostro de Antonio se descompuso. ¿Confesar? ¿Yo? Este negocio, esta casa, lo he levantado yo solo, con mis propias manos. ¿De dónde crees que sale el dinero para tu matrícula? ¿Crees que la matrícula de la Complutense cae del cielo? La voz de Javier también se alzó. Si ese dinero lo has ganado así, preferiría no haberlo aceptado. Si no confiesas tú, te denunciaré yo. Esa última frase fue la que prendió la mecha. Mocoso, ¿vas a meter a tu propio padre en la cárcel? Los gritos inundaron el salón. Isabel intentó detenerlos, pero ninguno de los dos cedió. Y entonces, ocurrió. Antonio empujó a Javier con ambas manos en el pecho, con toda su fuerza. Un hombre corpulento, curtido en la construcción, empujando con toda su rabia. Javier se tambaleó hacia atrás, tropezó y perdió el equilibrio. Cayó de espaldas y se golpeó la nuca contra la esquina de un pesado escritorio de roble macizo que había junto a la puerta del despacho. ¡Pum! Un golpe sordo. El mismo sonido que la vecina, Carmen, había oído desde su cama. Javier se quedó tendido en el suelo, inmóvil. La sangre empezó a brotar de su nuca, extendiéndose por el suelo de madera. Isabel soltó un grito ahogado. Antonio se quedó paralizado. En ese instante, alguien bajó corriendo las escaleras, alertado por el ruido. Era el segundo hijo, Marcos. Al llegar al salón, vio a su hermano en el suelo, sangrando. «¡Javier! ¡Javier!». Marcos corrió hacia él, lo zarandeó, pero no hubo respuesta. Al tocarle la nuca, sintió la sangre caliente entre sus dedos. «Hay que salvarlo. Tenemos que llevarlo al hospital», gritó Marcos, levantándose para ir al teléfono. Pero su padre, Antonio, lo agarró del brazo. «No». Marcos lo miró. Los ojos de su padre estaban inyectados en sangre, su frente perlada de sudor. En su rostro se mezclaban el pánico y el cálculo. «Si lo llevamos al hospital, vendrá la policía. Si viene la policía, descubrirán el libro de contabilidad. El negocio se acabará. Yo iré a la cárcel, y esta familia quedará destrozada. Y tú también estarás acabado». «¿Qué dices? Javier está sangrando». Antonio se arrodilló junto a su hijo y le tomó el pulso en el cuello. Su mano temblaba. Un momento después bajó la cabeza. «No tiene pulso». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón.
Isabel se había desplomado en el suelo, tapándose la boca, llorando sin hacer ruido. Marcos se arrodilló junto a su hermano, inmóvil. Antonio permaneció de pie un largo rato. Luego se dio la vuelta y dijo: «Nadie debe saber nada de esto. Esto nunca ha ocurrido». Esa madrugada, Antonio envolvió el cuerpo de Javier en una manta y lo llevó al monte. Subió con una pala. La tierra estaba dura por el final del invierno, pero para un hombre acostumbrado a la construcción, cavar era un trabajo familiar. Hizo un hoyo de 1 metro de profundidad, depositó a su hijo y lo cubrió de tierra. Esparció hojas y ramas para ocultar el lugar. Lo que la vecina, Carmen, vio por su ventana fue exactamente esa escena: un hombre con una pala, subiendo al monte a la luz de una linterna. Mientras tanto, Isabel limpió la sangre del salón. Fregó con un trapo, con agua, una y otra vez. Se pasó la noche entera limpiando, asegurándose de eliminar hasta la última gota que se había filtrado entre las juntas del suelo de madera. Y al día siguiente, el matrimonio volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Sobre la desaparición de sus hijos, contaron la historia que habían preparado. Los habían dejado en el autobús a Madrid. Marcos, con 19 años, presenció todo. Vio a su hermano caer, la sangre, a su padre envolviéndolo en una manta, a su madre limpiando el suelo. Unos días después, su padre le dijo: «No puedes quedarte aquí. Si te quedas, la policía te interrogará. Y tú eres un mal mentiroso. Tienes que irte lejos». Antonio contactó a un pariente lejano que vivía en un pueblo de Lugo, en Galicia. No le dio detalles. «El chico tiene que irse de casa por un tiempo. Necesito que te hagas cargo de él». El pariente no hizo preguntas y aceptó acoger a Marcos. Marcos cambió de nombre, de Marcos García a David Soto. Isabel no sabía con certeza si su marido había llegado a arreglarle los papeles con la ayuda del pariente o si simplemente vivió bajo un nombre falso. Antonio se encargó de todo. A Marcos le dijeron: «Cambia de nombre y vive una vida tranquila. No hables nunca del pasado. Si abres la boca, tu padre, tu madre y tú iréis a la cárcel». Y así, un joven de 19 años fue arrancado de su familia. Perdió su universidad, sus amigos, su nombre y a su hermano. Fue enviado a Lugo y se convirtió en David Soto. La confesión de Isabel duró más de 3 horas. Al principio, las palabras salían a trompicones, pero una vez que empezó, fue como si se rompiera un dique. Todo lo que había reprimido durante 17 años salió de golpe. Al terminar, se reclinó en la silla y añadió una última frase. Cada vez que iba a la iglesia, rezaba: «Javier, perdóname», le pedía todos los días. Pero, ¿de qué sirve pedir perdón después de haberlo enterrado? Ni el inspector ni la gente presente en la sala pudieron decir nada durante un buen rato. La confesión de Isabel fue comunicada inmediatamente a la inspectora Vázquez. Con esta declaración en mano, se dirigió a la sala donde estaba Antonio García. Su mujer lo ha contado todo. Antonio la miró a los ojos. Guardó silencio durante un largo rato, pero sabía que ya no podía seguir negándolo. Tenían los restos, el testimonio de la vecina y la confesión de su esposa. Los labios de Antonio temblaron, y por primera vez en 17 años, dijo algo diferente a los dejé en el autobús. Lo empujé, no le pegué, no tenía intención de matarlo. Esa fue la primera confesión de Antonio García, pero la investigación no había terminado. La verdad sobre la muerte de Javier había salido a la luz, pero aún quedaba una persona. Su hermano, Marcos, el joven que, en algún lugar de Lugo, vivía bajo el nombre de David Soto, un chico que entonces tenía 19 años y que ahora sería un hombre de 36. El equipo de investigación tenía que encontrarlo. El único testigo de la muerte de su hermano, el hermano desaparecido que había vivido con otro nombre durante 17 años. Encontrarlo era la última pieza del puzzle. Al día siguiente de la confesión de la madre, el 20 de mayo de 2014, miércoles, el equipo especial de la UDEV se dividió en dos. Un grupo continuó con el interrogatorio de Antonio García, mientras que el otro se dedicó a localizar a su hermano, Marcos. Según Isabel, en febrero de 1997, habían enviado a Marcos a casa de un pariente lejano en un pueblo de Lugo. El pariente se llamaba Isidro Soto, un primo segundo por parte de su familia materna. Pero habían perdido el contacto y no sabía cómo había vivido Marcos en Lugo. Preferí no saberlo. Si sabía, sería más duro. Evité preguntar dónde estaba o qué hacía. El equipo empezó por rastrear a Isidro Soto. Una consulta en el registro civil confirmó que había fallecido en 2005 en Lugo, a los 72 años, por causas naturales. Pero su familia seguía allí. Su viuda y su hija aún vivían en la provincia.
Dos agentes se desplazaron a Lugo. El 26 de mayo, lunes, encontraron a la viuda de Isidro, una mujer de 73 años que vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Cuando los agentes le preguntaron si recordaba a un joven que acogieron en 1997, la mujer asintió. Claro, David. Mi marido lo trajo un día. Solo dijo que era un chico con problemas. No dio más detalles. Era un buen chaval, callado, con una mirada muy triste. ¿Sabe dónde está ahora? David, la última vez que supe de él, trabajaba en una imprenta en Lugo. A veces, por Navidad, nos traía dulces, pero hace tiempo que no viene. Los agentes comenzaron a preguntar en las imprentas de Lugo. No es una ciudad grande, así que no había muchas. A la tercera, en una pequeña imprenta del centro, confirmaron que un empleado llamado David Soto trabajaba allí. 27 de mayo de 2014. Martes, 11 de la mañana. Gráficas San Froilán. Un pequeño local en una callejuela, con el letrero descolorido por el tiempo. El ruido de las máquinas y el olor a tinta llegaban hasta la calle. Los dos agentes entraron. Detrás del mostrador, un hombre organizaba pilas de papel. Era de complexión delgada, pelo corto, con arrugas más profundas de lo que correspondía a su edad y unas ligeras ojeras. Su rostro de 36 años parecía agotado. ¿David Soto? El hombre levantó la vista. Al ver las placas que los agentes le mostraban, palideció. Pero ocurrió algo inesperado. No intentó huir, no lo negó. Se quedó inmóvil un instante, mirando a los agentes, y luego, lentamente, bajó la cabeza, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento. Sabía que este día llegaría. ¿Es usted Marcos García?, preguntó uno de los agentes. El hombre cerró los ojos. Hacía 17 años que no oía su verdadero nombre. Marcos García, estudiante de primero de ADE en la Autónoma. El joven de 19 años que vivía en un piso de estudiantes cerca de su hermano. Ni él mismo recordaba la última vez que había escuchado ese nombre. Sí, soy Marcos García. El 28 de mayo de 2014, miércoles, Marcos García se presentó en la Jefatura Superior de Policía para prestar declaración como testigo, no como sospechoso. El equipo de investigación lo consideraba una víctima más. Sentado en la sala de interrogatorios, parecía aún más demacrado que en la imprenta. No parecía haber dormido en el viaje de Lugo a Valladolid, pero su mirada era clara. Era la mirada de alguien que por fin va a liberarse de una pesada carga. La inspectora jefa Vázquez se encargó del interrogatorio. Le ofreció un vaso de agua y le dijo: «Tómese su tiempo, tenemos todo el día». Marcos sostuvo el vaso con ambas manos, mirando un punto fijo en la distancia. Y lentamente, muy lentamente, empezó a hablar. Esa noche, estaba en mi cuarto, en el piso de arriba, leyendo. Oí gritos abajo, la voz de mi hermano y la de mi padre. Al principio pensé que era otra discusión. Mi hermano había estado muy serio durante todas las vacaciones, como si algo le preocupara, pero no me dijo nada. Los gritos fueron a más. Abrí la puerta de mi cuarto y me asomé desde lo alto de la escalera. Y en ese momento oí un golpe seco, un pum. Bajé corriendo y vi a mi hermano en el suelo. La voz de Marcos temblaba, pero no se detuvo. Había sangre debajo de su cabeza. Corrí hacia él. Le llamé: «Javier, Javier». Pero no respondía. Tenía los ojos cerrados y la cara muy pálida. Grité que teníamos que llamar al 112, que había que salvarlo, pero mi padre me agarró del brazo. Dijo que no, que si llamábamos, la familia se arruinaría. Que mi hermano ya estaba muerto y que llevarlo al hospital no serviría de nada. Yo tenía 19 años, dijo Marcos, haciendo una pausa. El agua en el vaso temblaba. Tenía miedo. Mi hermano estaba muerto y mi padre decía eso. No supe qué hacer. Mi mente se quedó en blanco. No podía pensar. Hice lo que mi padre me ordenó. De madrugada, se llevó a mi hermano al monte. Yo me quedé en el salón. Mi madre limpiaba el suelo. Yo estaba allí sentado, sin hacer nada, sin poder hacer nada. Cuando su padre bajó del monte, ¿qué le dijo?, preguntó la inspectora en voz baja. Se acabó. Ahora, olvídalo. Eso dijo. Marcos negó con la cabeza. ¿Olvidarlo? ¿Olvidar a mi hermano? Unos días después, lo enviaron a Lugo, a casa de un pariente lejano de su padre, Isidro Soto. Recordaba haber cogido el tren y llegar a la estación de Lugo de noche. Isidro lo estaba esperando y le dijo: «No te preguntaré nada, no te preocupes». Empezó a usar el nombre de David Soto, el apellido del pariente. El nombre de David se lo puso él. No sé si era para que renaciera o si simplemente me puso un nombre cualquiera. Nunca pregunté.
En Lugo, Marcos no volvió a estudiar. Con la ayuda de Isidro, empezó a trabajar en la imprenta, y allí pasó los siguientes 17 años, cortando papel, manejando las máquinas, haciendo repartos. Una vida monótona y silenciosa. No tenía amigos, dijo con calma. Si hacía amigos, me preguntarían por mi pasado. ¿De dónde era? ¿Qué había estudiado? ¿Si tenía familia? No podía responder a eso. Así que no me acerqué a nadie. ¿Y relaciones sentimentales?, preguntó un agente con delicadeza. Marcos esbozó una sonrisa amarga. Nunca. Si me acercaba a alguien sentía que acabaría contándolo todo. Y eso me aterraba. ¿En 17 años nunca pensó en denunciarlo? El rostro de Marcos se ensombreció. No es que no pensara, es que no pude. Hubo un silencio. Los primeros años fue por miedo. Le tenía pánico a mi padre. Vi lo que le hizo a mi hermano, y pensé que podría hacérmelo a mí también. Después, ya había pasado demasiado tiempo. Pensé que si hablaba, me convertirían en cómplice, por haberlo sabido y no haber dicho nada. Y también pensé en mi madre. Ella también lo sabía. Si yo hablaba, también la detendrían a ella. Marcos bajó la cabeza, así que callé, y así pasaron 17 años. ¿Qué recuerdo de su hermano es el que más le viene a la mente?, preguntó la inspectora. Marcos tardó en responder. La luz de la tarde entraba por la ventana de la sala. Cuando entré en la Autónoma, mi hermano se alegró como si fuera él. Un hermano en la Complu y otro en la Autónoma. Nuestros padres van a presumir, me dijo. Y por eso, se mudó a un piso cerca de mi facultad. Su universidad estaba en Moncloa, pero se fue a vivir a Argüelles solo por mí, para que no me sintiera solo al principio. Saber que mi hermano estaba solo, en esa tierra fría, sin que yo hiciera nada. Eso me ha atormentado cada noche, sobre todo los días de lluvia. Pensaba que se estaría mojando. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Marcos. Probablemente llevaba 17 años llorando así, en silencio, sin que nadie lo viera. El testimonio de Marcos coincidía perfectamente con la confesión de su madre. Los detalles de la discusión, la caída de Javier, la reacción del padre, el ocultamiento del cuerpo, su exilio a Lugo. Todo encajaba. Como no habían tenido oportunidad de hablar antes, la credibilidad de sus declaraciones era total. Llegado a este punto, Antonio García no pudo seguir negándolo. Con las declaraciones de su mujer y su hijo, y la prueba material de los huesos, se derrumbó. Tras días de silencio, admitió los hechos en su mayor parte. Sin embargo, insistió hasta el final en un punto. Lo empujé, no le pegué, no tenía intención de matarlo. Se dice que la inspectora Elena Vázquez, ante esta afirmación, respondió: tuviera intención o no, el problema es lo que hizo después de que su hijo muriera. Ocultar el cuerpo en el monte, destruir pruebas y silenciar al único testigo, su otro hijo, cambiándole la identidad. Eso no fue un acto impulsivo. El 12 de junio de 2014, jueves, la Jefatura Superior de Policía anunció oficialmente la resolución del caso. La desaparición de los hermanos Javier y Marcos García de 1997 dejaba de ser un caso sin resolver. El resumen de la investigación fue el siguiente. La noche del 6 de enero de 1997, en su domicilio, Antonio García tuvo una violenta discusión con su hijo mayor, Javier. El motivo fue el descubrimiento por parte de Javier de un libro de contabilidad B. Durante la pelea, Antonio empujó a Javier, que cayó y se golpeó mortalmente la cabeza contra un mueble. Antonio, con la ayuda de su esposa Isabel, enterró el cuerpo en el monte detrás de su casa y, para silenciar al testigo, su hijo menor Marcos, lo envió a un pariente en Lugo bajo una nueva identidad. Posteriormente, el matrimonio engañó a la policía con una declaración falsa. Antonio García fue puesto a disposición judicial por un delito de homicidio. A pesar de que el crimen ocurrió en 1997, el delito no había prescrito. Una reforma del Código Penal había ampliado el plazo de prescripción del homicidio de 15 a 20 años, y como en el momento de la reforma el caso no había prescrito, se le aplicó el nuevo plazo. El delito de ocultación de cadáver y encubrimiento sí habían prescrito, pero sería juzgado por el cargo más grave, homicidio. En el caso de la madre, Isabel López, se estudió la posibilidad de acusarla de encubrimiento, pero el delito había prescrito a los 5 años. No se presentaron cargos contra ella. Tampoco contra el hermano, Marcos. Se tuvieron en cuenta su minoría de edad en el momento de los hechos, la coacción por parte de sus padres y su total colaboración en la reapertura del caso. Ese otoño comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Segovia. Antonio García,
en el banquillo de los acusados, mantuvo un rostro inexpresivo. Durante el juicio, insistió una y otra vez en que no tuvo intención de matar a su hijo. Fue un empujón que, desgraciadamente, tuvo un desenlace fatal. Su defensa argumentó que debía ser juzgado por homicidio imprudente. Sin embargo, la fiscalía lo vio de otra manera. Aunque la muerte pudo ser accidental, las acciones posteriores de Antonio fueron calculadas y metódicas. Ocultar el cuerpo, destruir pruebas y silenciar al testigo demostraban una clara intención de encubrir su crimen. El tribunal dio la razón a la fiscalía. La sentencia decía: el acusado, tras la muerte de la víctima, no prestó auxilio, sino que procedió a ocultar el cadáver, involucrando en el proceso a su esposa y a su otro hijo en una destrucción organizada de pruebas. En particular, el envío de su hijo, menor a otra región bajo una identidad falsa, demuestra una firme voluntad de ocultar la verdad durante 17 años, lo cual no puede considerarse una simple reacción de pánico tras un accidente. El 27 de noviembre de 2014, jueves, Antonio García fue condenado a 15 años de prisión. En el momento de la sentencia, en la sala, Isabel López bajó la cabeza. Se dice que Marcos estaba sentado en la última fila. No miró a su padre. Simplemente mantuvo la cabeza gacha, con las manos entrelazadas. Tras el juicio, Marcos García recuperó su nombre, rectificó su registro civil y dejó de ser David Soto. Lo primero que hizo fue ir a buscar a su hermano. Los restos de Javier, una vez finalizados los análisis, fueron entregados a la familia. Marcos se encargó de enterrar a su hermano en el cementerio municipal de Segovia. Él mismo eligió el lugar, en una pequeña colina, un sitio soleado, un lugar donde drene bien el agua, que no se encharque cuando llueva, dijo. Mi hermano pasó 17 años en esa tierra fría y húmeda. Ahora tiene que descansar en un lugar cálido. En la lápida se grabó: Javier García, in memoriam, estudiante de Derecho de la Universidad Complutense. El día del entierro, Marcos permaneció arrodillado frente a la tumba de su hermano durante mucho tiempo. Nadie sabe lo que dijo, nadie se acercó. Solo se sabe que, cuando se levantó, el sol de la tarde caía sobre el cielo de Segovia. David Serrano, el inspector que investigó el caso originalmente, colaboró como asesor en la reapertura. A pesar de llevar años jubilado, no pudo desvincularse de este caso. Tras la sentencia, en una entrevista, dijo: si hubiéramos cavado en ese monte en su momento, Javier no habría pasado tanto tiempo solo allí. Hizo una pausa y añadió: llevo más de 20 años en la policía, y este es el caso que más me ha marcado. Un padre que entierra a su hijo, en el monte de su propia casa, y que vive encima de él durante 17 años, celebrando la Navidad, saludando a los vecinos, yendo a misa a rezar. ¿Qué clase de vida ha sido esa? El futuro de dos brillantes hermanos, de la Complutense y la Autónoma, se detuvo aquella noche de Reyes. Uno pasó 17 años bajo tierra, el otro, 17 años escondido bajo un nombre falso. Pero la verdad oculta no pudo permanecer oculta para siempre. La excavadora desenterró unos huesos, y los huesos recuperaron un nombre, y el nombre trajo consigo la verdad. Y así, un silencio de 17 años, finalmente se rompió.